y que está generando una gran inquietud. Necesitamos entender qué es lo que se está jugando en este momento con esta intención de aprobar esta reforma que acabo de mencionar en su momento. Y bueno, pues Miguel, gracias por tomar la comunicación y te aprecio mucho que nos ayudes a entender y darle dimensión a lo que está sucediendo. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar en el programa. Buenos días, Carmen. En efecto, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Se trata de una iniciativa de modificación de 2 artículos de la Ley de Amparo, en lo que podría parecer un aspecto quizá muy técnico, muy específico, pero que, como muy bien señalas, Carmen, tiene potenciales efectos dañinos sobre la protección de los derechos de todas las personas, de los derechos humanos en México. De lo que se trata es de limitar las facultades que hoy en día tienen las juzgadoras, los juzgadores de amparo en México para decretar suspensiones del acto reclamado con efectos generales. ¿Qué quiere decir esto? Que en el tránsito de los juicios de amparo, en el trámite, mientras dura el procedimiento, se le pueda decir a la autoridad: mira, en lo que analizamos si tu acto es o no apegado a la Constitución, por lo pronto detente, por lo pronto espéranos, no sigas avanzando con la ejecución del acto porque no sabemos si es inconstitucional y resulta violatorio de derechos humanos. No, en ese momento, cuando se está tramitando el juicio de amparo, todavía no hay un criterio fijado por el Poder Judicial de la Federación. Por eso es que es importante que a través de esto que llamamos una medida cautelar, como es la suspensión del acto reclamado, simplemente las cosas se dejen en el estado en el que se encuentran, y el hecho de que tengan efectos generales es para proteger incluso a personas que, por la razón que sea, no promovieron su juicio de amparo, pero que también se les salvaguarde sus derechos, insisto, en el marco de la tramitación de un juicio de amparo, a reserva de que ya en la sentencia se dirá si el acto es o no apegado a la Constitución. Pero esta reforma es muy regresiva, Carmen. Es incluso peligrosa porque sí se estaría afectando la defensa de los derechos de todas las personas, y la verdad es que el instrumento del juicio de amparo en México pues es vital, es fundamental para todos nosotros. Ese es el tema que ayer se discutió en el Senado y que, como muy bien dices, pues ya fue aprobado en comisiones. Y hay que señalar también, Carmen, que no se requiere mayoría calificada. Aquí con una mayoría simple, porque es una reforma legal, no es a la Constitución, pues ya se reunieron los votos para este efecto en comisiones. Veremos si pasa o no pasa al Pleno y qué suerte corre esta iniciativa en el Pleno del Senado de la República como Cámara de Origen, Carmen. Pues por lo que dices, Miguel, es altamente probable que se apruebe entonces. Pues los números le dan al partido en el gobierno para que se lleve a cabo esta aprobación, y de ahí la alarma que ayer pues varios de nosotros hicimos sonar en redes sociales, y la advertencia de que esto pues sí no es lo correcto. Forma parte, y además los argumentos que dieron en comisiones, Carmen, de veras son risibles. Se escucharon cosas verdaderamente inaceptables, como bueno, es que no hay un diagnóstico, dicen, hay que reformar al Poder Judicial, la Suprema Corte se ha excedido. No citan ejemplos, no hay una tarea de revisión verdaderamente de qué está pasando con las suspensiones con efectos generales. Se trata de pues esta prolongada, extensa batalla entre el Poder Ejecutivo y los representantes del partido en el gobierno, en el Poder Legislativo, contra la Suprema Corte, contra el Poder Judicial Federal. Nada más que aquí nos están llevando a todos de por medio. A mí es lo que me preocupa, que esto realmente va a afectar a las capacidades de las personas para defender sus derechos más básicos, sus derechos más elementales. Entonces, la verdad es que en términos de argumentos, de razones, de justificaciones, pues al menos en comisiones del Senado no se escucharon buenos argumentos, Carmen. Miguel Carbonell, ¿recuerdas alguna ley en específico reciente que nos permite ilustrar de mejor manera lo que nos estás contando, que lo estás explicando muy bien, pero me gustaría tal vez con algún caso específico donde se haya promovido un amparo contra una ley aprobada en el Congreso
y esa ley aprobada en el Congreso pues fue suspendida en lo que se resolvía el fondo de ese amparo. ¿Tienes un caso en específico que nos recuerde, que nos permita ilustrar recientemente este asunto? Hecho, mira, puede ser que la suspensión con efectos generales se decrete respecto de amparos que tienen que ver con leyes o algún otro acto de autoridad que sea también susceptible de los mismos efectos. Te pongo dos ejemplos. Las obras de infraestructura, vaya, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, etcétera. Y un tema que sé que fue muy sensible para el gobierno federal, Carmen, que fue el tema de los libros de texto gratuitos, porque ahí, en efecto, un juzgado del estado, un juzgado de distrito, un juzgado federal de amparo del Estado de México, también dictó una suspensión con efectos generales para que se dejaran de repartir los libros de texto gratuitos en toda la República hace ya bastantes meses de esto, pero esos serían ejemplos que lo que no quiere el gobierno es que se detengan estas obras de infraestructura como las que te menciono, el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles o políticas públicas que sean pues muy importantes en la visión del gobierno y que en su caso deberían de ser objeto de suspensiones, pero solo para beneficiar a la persona que está promoviendo el amparo. Ahora, imagínate en el caso de los libros de texto, si se estimara que los libros de texto probablemente sería o tendrían alguna violación constitucional porque no se cumplió lo establecido en la ley, lo que requiere el artículo 3º de la Constitución en materia educativa y que nada más se suspendan la distribución de libros de texto para una persona o para 2 personas o para 10 personas, pues no tendría ningún caso. Sería verdaderamente una caricatura esa suspensión en el juicio de amparo y aquí sí necesitamos los efectos generales. Necesitamos, ojo, y vuelvo a poner este énfasis, Carmen, porque es muy importante. En lo que se tramita el juicio, nada más. No se está prejuzgando en ese momento. Es una medida de naturaleza cautelar. Es simplemente decirles, espérennos tantito, déjenos ver, déjenos revisar, que no se siga avanzando. Estamos hablando de una temporalidad muy, muy acotada. Es simplemente eso y ni siquiera eso le parece correcto a la mayoría parlamentaria en el Senado, a los representantes del partido del gobierno federal en la Cámara Alta, Carmen, y a mí me parece regresivo, peligroso, y te lo digo con todas sus letras, inconstitucional. Esto viola la Constitución mexicana, Carmen. Fíjate tú, ¿qué pasaría si esta ley se aprueba? Hagamos el ejercicio especulativo o hacia adelante, déjame plantearlo así. ¿Qué pasaría, como es probable, que esta ley se apruebe y sea impugnada y llegue a la Corte y la Corte en algún punto diga, en lo que resolvemos el fondo, suspéndase? ¿Es factible? Sí, por supuesto, sin duda alguna. Y además ya hay precedentes. Recuerdo una sentencia justamente de la Suprema Corte cuyo ponente fue el ministro Alberto Pérez Dayán, donde fijaban las reglas muy claramente de qué y cómo se puede regular el juicio de amparo, porque el juicio de amparo, Carmen, tiene base constitucional. Por eso yo te decía, esto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo tiene una base que está en los artículos 103 y 107 de la Constitución mexicana, que ya nos señalan ambos preceptos cómo tiene que estar regulado a nivel legislativo el juicio de amparo. Entonces, una medida regresiva de esta naturaleza, desde luego que sería impugnada. Desde luego que llegaría a conocimiento del Poder Judicial Federal, eventualmente hasta de la Suprema Corte, pero de entrada, pues de uno o varios juzgados de distrito que estarían obligados a pues emitir las órdenes de protección de naturaleza también cautelar, como la suspensión, para el trámite de las impugnaciones correspondientes. Entonces, desde luego que esto, si llegara a aprobarse, porque como señalas, pues los votos ahí están, los votos se tienen porque es mayoría simple, pero esto sería impugnado inmediatamente a través del juicio de amparo y el Poder Judicial Federal tendría que hacer su trabajo defendiendo la Constitución. Aquí tenemos un marco constitucional muy claro y a ese marco hay que atenernos.
Yo lamento que pues se supone que en el Senado hay gente que hasta da clases de derecho constitucional, Carmen, en algunas universidades muy prestigiosas y que no quieran entender esto o que no lo hayan visto. Y es más, no solamente no lo han visto, sino que la ruta de evolución del juicio de amparo es en un sentido completamente diverso. Lo que hay que hacer es potenciar el amparo. El amparo es para todas las personas, es para proteger los derechos humanos. Y en vez de estar viendo cómo le recortan facultades, cómo le quitan las alas al juicio de amparo, lo que hay que hacer es al revés, hay que fortalecerlo, hay que procurar las vías y los medios para que la defensa de los derechos humanos en México se potencialice en vez de estar dando pasos para atrás que nadie desea ni espera en un sistema que se dice democrático, Carmen. Sin duda, Miguel Carbonell, déjame plantearte de esta manera la pregunta. ¿Consideras que esto pone en riesgo el juicio de amparo o es mucho decir, es una parte del juicio de amparo? ¿Cómo lo dirías? ¿Qué No, parte del juicio de amparo parte, está? pero, A ver. pero no es una parte menor. Sí, No, pero digamos, no es el juicio de amparo, todo no, sino es una parte de los efectos del juicio de amparo. Lo que pasa es que en términos prácticos la tramitación del amparo sí requiere de esta medida cautelar. O sea, la suspensión en el juicio de amparo es un momento, Carmen, te diría casi estelar. No es la sentencia, ciertamente todavía quedaría. Dice, bueno, los efectos de la suspensión quedan recortados, ya no se puede hablar de efectos generales, pero bueno, todavía queda el fondo del asunto, todavía queda la sentencia de amparo que determinará en su caso la inconstitucionalidad de alguna norma de carácter general, de algún acto de autoridad. Sí, no cabe duda. Pero que en la tramitación del amparo no se le pueda decir a la autoridad, espérame tantito, aguántame tantito aquí porque pudiera haber alguna duda, hay una impugnación, hay una serie de argumentos, la demanda de amparo, una o varias, ya fueron objeto de una admisión, ya se valoró así por una autoridad judicial y se determinó una suspensión. Bueno, eso es importantísimo. No es todo el juicio de amparo, en eso tienes, por supuesto, toda la razón en señalarlo, pero ya sería un amparo recortado, un amparo disminuido y yo diría aquí, Carmen, perdón por apelar al dicho popular, pero ¿qué necesidad hay de hacer esto? ¿Para qué? Si de todas formas los representantes gubernamentales que hayan sido demandados a través del juicio de amparo se pueden defender, pueden presentar sus argumentos y pueden ganar el fondo. Aquí no se trata de afectar de manera definitiva, total y completa una política pública o un acto legislativo aprobado por el Congreso de la Unión o por algún Congreso de las entidades federativas. Aquí se trata de una tramitación, se trata de un acto intraprocesal de protección cautelar de los derechos humanos de todas las personas. Así que, te digo, yo creo que la ruta es completamente al revés, es para fortalecer y no para debilitar esto, pero una parte estelar, una parte importante, sensible del juicio de amparo, sí estaría en riesgo tal como se está planteando esta iniciativa. Digámoslo así, quitarle un brazo, algo por el estilo. Sí, y sí, total, así, muy bien dicho, así lo definiría yo, por la relevancia que en la práctica tiene la suspensión del acto reclamado. Ni más ni menos. Pues Miguel Carbonell, te apreciamos mucho que estés aquí para explicar y para darle dimensión a lo que está ocurriendo. Fue aprobada en comisiones la cuestión y bueno, pues como dices, los números le dan a Morena para poder aprobar esta ley general y anticipas que esto va a ser impugnado y anticipas que esto puede llegar a la Corte y anticipas y dices que esto, además de regresivo, lo consideras inconstitucional. Sin duda alguna, y aquí es muy claro, Carmen, no se trata de una cuestión, no se debe ver como una cuestión política, como una cuestión que tenga que ver solamente con el ejercicio de facultades de los órganos del poder público. Se trata de la defensa de los derechos de todas las personas, de los derechos de migrantes, de los derechos de personas que han sido detenidas arbitrariamente, de los derechos de personas cuyas tierras han sido expropiadas sin fundamento y sin indemnización previa, etcétera, etcétera. Por eso, claro, las personas se van a defender
las personas van a impugnar esto cuando les toque sufrir lo que sería claramente regresivo e injusto. Y es un capítulo de una historia, Carmen, que, como te digo, ya se ha venido prolongando a lo largo de este sexenio, una historia de choque muy significativo en los últimos meses entre el Poder Ejecutivo, su mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión y el Poder Judicial Federal. Yo esto lo veo muy negativo, lo veo que se están llevando entre las patas a la ciudadanía y no debe ser. Aquí hay que levantar la voz, hay que decirles, este no es el camino, así no se debe legislar y defender el ámbito y el alcance de la protección de los derechos, ojo, de todas las personas. Esto es lo que está en juego, Carmen. Esto es lo que está en juego. Pues te aprecio mucho, Miguel Carbonell, que nos permitas hablar contigo. Seguiremos en contacto si me lo permites y hasta la próxima. Gracias, muy buen día. Gracias, un abrazo, Miguel. Gracias, pues esto es...